Hidráulica de sistemas de alcantarillado, hecho por un grupo de estudiantes de el SENA del Complejo Norte. Jonathan Suárez. Vamos a definir en el alcance y el proyecto. Vamos a explicar el RAS 2000, título D, numeral 6. Tiene como objeto identificar todos los aspectos hidráulicos que se deben tener en cuenta en la red de alcantarillado, que se diseñen y se construyan para partes del sistema de recolección, evacuación de aguas lluvias y aguas residuales en forma separada o combinada. Explicar de el RAS 2000 el diseño hidráulico. Diseño hidráulico de conductos parcialmente llenos. En el RAS 2000, título D, numeral 6, vemos los tipos de flujo para el diseño. En ingeniería existen diferentes ecuaciones de flujo uniforme apropiadas para este tipo de cálculo. En este tipo de diseños encontramos ecuaciones como la de Darcy-Weisbach, la ecuación de Colebrook-White y la ecuación de Manning. La ecuación de Manning es la más utilizada en sistemas de alcantarillado rugoso, de material rugoso. Vemos en la ecuación de Darcy-Weisbach que físicamente basada para representar el flujo uniforme en diferentes tipos de ducto. Cubre todo el rango del flujo turbulento, desde hidráulicamente liso hasta hidráulicamente rugoso. Vemos en esta ecuación las variables. En la ecuación de Manning, en la práctica es la más utilizada, como les dije con anterioridad. Pero sin embargo en esta ecuación es aplicable únicamente para el caso de flujo turbulento hidráulicamente rugoso. Esto es para el material que utilizamos en los proyectos de hidráulicos de alcantarillado, material rugoso. Aquí encontramos las variables donde podemos definir la ecuación para que nos dé un sistema hidráulico de alcantarillado eficiente. Hay que tener en cuenta los casos en los cuales se tengan tuberías con diámetros iguales o superiores a 600 milímetros y menores a 900 milímetros. Se debe llevar a cabo una comprobación de comportamiento hidráulico del sistema diseñado. Esto es para que en forma de ensamblada bajo las condiciones de flujo gradualmente variado. En casos en que el sistema de recolección y evacuación de aguas residuales y aguas lluvias tenga tuberías con diámetros iguales o superiores a 900 milímetros, la comprobación del diseño debe realizarse bajo la condición de flujo no permanente. En el numeral 6.2.2 nos habla del caudal del diseño. El diseñador debe definir el caudal de diseño, que cada tramo del sistema de acuerdo con cada tipo de alcantarillado objeto del diseño. Esta información se obtiene haciendo uso del capítulo D3 de aguas residuales, D4 de aguas lluvias y D5 de alcantarillado combinado. Pero en el punto 6.2.2 nos habla específicamente del caudal para el diseño del sistema hidráulico de alcantarillado. En el 2.3 nos habla de los diámetros, los cuales los cálculos hidráulicos de tuberías fluyendo parcialmente llenas deben hacerse teniendo en cuenta el diámetro real interno en las tuberías y no en diámetros normales, y los diámetros normales de acuerdo con lo establecido en el literal D.2.3 referente a la generación de alternativas. En este numeral del diámetro se recomienda que el diseño se realice para 3 materiales diferentes, que estén disponibles en el mercado y que cumplan con las especificaciones técnicas del proyecto. Se debe hacer una evaluación
o una proyección del sistema hidráulico de alcantarillado con 3 materiales diferentes, de acuerdo a su diámetro, su rugosidad o material liso, y para que el coeficiente de rugosidad absoluta sea el más adecuado para el sistema hidráulico. Las pendientes en las tuberías. De acuerdo con el tipo de sistema de alcantarillado objeto del diseño, se deben escoger los valores máximos y mínimos de las pendientes que pueden permitirse en la tubería de acuerdo con lo establecido en los literales de 3.3.10 y de 3.4.3.7. Para sistemas de alcantarillado de aguas residuales y para el sistema de alcantarillado de aguas lluvias y alcantarillados combinados, la pendiente debe dejarse específica para que el alcantarillado tenga un eficiente uso y no hayan inconvenientes ni con daños de turbiedad en el sistema que nos dañe la tubería o el proyecto. En caso de que la pendiente de la tubería sea superior al 10%, en el diseño hidráulico se debe tener en cuenta que bajo la condición del flujo uniforme para este tipo de pendiente, la distribución hidrostática de presiones bajas debe ser válida. Como les dije con anterioridad, la pendiente debe de analizarse con el sistema de tubería que se va a escoger específico para que no hayan daños en el proyecto y la tubería no sea extremadamente gastada por el sistema hidráulico de alcantarillado. Por consiguiente, en las ecuaciones de análisis de flujo gradualmente variado y de flujo no permanente debe incluirse el factor, siendo el ángulo del fondo de la tubería con respecto a la horizontal. En el título D, numeral 6, también encontramos coeficientes de rugosidad absoluta. La ecuación Darcy-Weisbach utilizada para el dimensionamiento de ductos en sistemas de alcantarillado, en conjunto con la ecuación de Colebrook-White para el cálculo del factor de fricción, es aplicable a todos los regímenes de flujo turbulento, desde hidráulicamente liso hasta hidráulicamente rugoso. Este coeficiente nos da a conocer la rugosidad que es necesaria para el sistema de alcantarillado que se va a realizar o en el proyecto del sistema de alcantarillado de modo turbulento, para que así se pueda utilizar el material correcto para dicho proyecto. El factor de fricción depende del número de Reynolds del flujo y de la rugosidad relativa del ducto, entendida esta como la relación entre la rugosidad absoluta y la de la pared interna de la tubería y del diámetro de esta. En siguiente encontramos tablas de coeficiente de rugosidad absoluta, donde estas tablas nos dan la información del tipo de material de la tubería, de la condición que nos da, y de la tabla nos muestra unos coeficientes de rugosidad en el material, siendo este rugoso, o nos dan un coeficiente en el material liso también. En estas 3 tablas vamos a encontrar la información adecuada para el estudio de la rugosidad material o liso. En el numeral 6.3 encontramos el diseño hidráulico de redes de alcantarillado. ¿Qué hay que tener presente? Entender el comportamiento hidráulico de la red de alcantarillado como un todo. Generación de alternativas de diseño. Topología de la red de alcantarillado. Caudales para el diseño hidráulico. Pérdidas menores en accesorios y estructuras de conexión. Cambios bruscos de la pendiente.
cálculo de la línea de gradiente hidráulico y de la línea de energía total, consideraciones generales del flujo gradualmente variado, cálculo del flujo gradualmente variado, flujo no permanente en sistemas de alcantarillado, modelo hidráulico de la red de alcantarillado, modelo hidráulico de la red de alcantarillado. La calidad del agua en la red de alcantarillado debe de garantizarse. Por eso el RAS 2000 en su normatividad nos muestra que se debe garantizar el cumplimiento del plan de saneamiento y manejo de vertimientos, el permiso de vertimientos o el que haga sus veces. Se debe realizar un modelo, una modelación debe incluir la variación temporal de los siguientes parámetros: la demanda bioquímica de oxígeno, la demanda química de oxígeno, sólidos suspendidos totales. En la normatividad nos muestra el vertimiento, cómo se debe manejar estas aguas de alcantarillado. Protocolos de prueba. En el diseño se debe incluir el tipo de operación hidráulica bajo la cual se debe hacer las pruebas, así como el tipo de mediciones de caudal, de niveles de calidad de agua en caso de que se requiera, en puntos específicos del sistema. En el diseño también debe incluir los puntos de medición, con su localización y los equipos de medición especiales, estableciendo su rango de medición y su nivel de precisión. Estos protocolos de prueba son necesarios para que el diseño nos muestre en las ecuaciones que hemos analizado del tipo de rugosidad y el diámetro, el material que se debe utilizar. Debe de utilizarse esos protocolos de prueba para verificar que el sistema hidráulico de alcantarillado sea eficiente. También nos va a dar un manual de operación. En el manual de operación encontramos la operación normal en el momento de puesta en marcha del sistema, operación normal para las condiciones al final del periodo de diseño, operación bajo condiciones de emergencia, operación bajo condiciones especiales de mantenimiento. Otras condiciones especiales de operación que hayan sido específicas por la persona prestadora del servicio público de alcantarillado del municipio en los pliegos para la licitación del diseño. Este manual de operación se debe seguir tal cual lo pide el RAS, que es la normatividad de cómo se debe operar el sistema de alcantarillado. Uso de tecnologías de información para la hidráulica de las redes. Es necesario utilizar la tecnología para que el plan o el proyecto que se va a realizar sea efectivo. Sistemas de información geográfica. Uso de toda la información de la red de alcantarillado de un modo digital, que dé la facilidad de generar las entradas a un modelo hidráulico de la red de drenaje en forma simple y rápida. Esto debe servir como base para el desarrollo de nuevos diseños o la comprobación hidráulica del sistema existente. Esto es necesario para el proyecto hidráulico de alcantarillado que se vaya a realizar. Estos son los pasos y las explicaciones, las normatividades, las ecuaciones que nos dan en el RAS 2000 título D, numeral 6, que nos presenta la exposición anterior.